Bien, ahí ya estamos entonces dentro de la grabación. La idea es que hoy, como nos tocaba ya empezar a analizar qué era, cómo fueron resolviendo el trabajo práctico número 3, se acuerdan que en el texto inicial de Rebeca Nijovic se proponía como parte de lo que sería una evaluación formativa y una evaluación auténtica, un ejemplo de una actividad de matemática que ustedes tenían que analizar, ¿sí? Entonces, les comparto un momentito la pantalla para que recordemos cuál era la actividad que ustedes tenían que entregar por Classroom en estos días, ¿sí? Y que ya varios fueron compartiendo, he visto varios trabajos ya presentados, pero que no pude intervenir todavía porque teníamos esta intencionalidad que trabajar con la profe, ¿sí? La tarea que ustedes se ve ahí, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Sí, Bien. profe. Bien, bien, bien. La tarea era que a raíz de ese problema que estaba enunciado en ese ejemplo de matemática, este era el ejemplo de matemática, sí que nos proponía este autor que tomaba Rebeca Nijovic para mostrar lo que podría ser una propuesta de trabajo con evaluación auténtica, una actividad auténtica, sí que es aquella que los pone en situación a los alumnos de tener que resolver un problema real, sí, un problema cotidiano y un problema con la transferencia plena del saber matemático hacia la realidad, ¿sí? Y que por supuesto convierte esa actividad en una actividad formativa, ¿sí? Según Rebeca Nijovic, que la pone como ejemplo a la actividad, ¿sí? Luego de esa actividad que tenía era bastante amplia con respecto a las lecturas y cómo presentaba, digamos, el caso que el alumno tenía que resolver, tenían ustedes la tarea de lo siguiente, ¿sí? Considerando el ejemplo anterior, tenían que resolver el problema registrando por escrito todo el proceso de resolución, ¿sí? Ese era lo primero que nos pedía la profe también cuando hicimos la propuesta de trabajar con ese problema y analizarlo. Tenían que intentar comparar con los contenidos del diseño curricular e indicar, por ejemplo, para qué año del secundario estaría pensada esa actividad, ¿sí? Y luego se les pedía qué indicios sobre los aprendizajes se podrá recoger con esta actividad, qué desempeños de los estudiantes podrían evaluar con esta actividad, ¿sí? Esto apuntaba a que ustedes pudieran identificar de manera rápida las capacidades o las habilidades puestas en juego por parte de los estudiantes que tenían que resolver esa actividad, ¿sí? Y luego finalmente intentar diseñar una rúbrica que podría utilizar el docente para que propuso esta actividad para poder evaluar los desempeños de los estudiantes, ¿sí? En principio, esa era la actividad que ustedes tenían que resolver en función del ejemplo matemático, ¿sí? Ese caso, ese problema que se sugería en el texto de Rebeca Nijovic, ¿sí? Bien, una vez ya recordado el ejemplo, admitimos también a quienes están ingresando, una vez recordado el ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ustedes verán que en la devolución del trabajo práctico anterior, yo les he realizado una especie de rúbrica como para que ustedes tuvieran un indicio de cómo pudiera ser una rúbrica que intente evaluar y registrar en ese documento, en ese instrumento evaluativo, un resultado de la respuesta de ustedes a la consigna, ¿sí? En este caso, quienes han recibido esa rúbrica ha sido la siguiente. Si yo les voy a mostrar un ejemplito de una de las rúbricas, así más o menos como ustedes la recibieron a la del trabajo práctico número 2, el anterior, ¿sí? Bien, fíjense que aquí ustedes recibieron esta devolución, ¿sí? Los criterios de evaluación en esta oportunidad fueron, se identifica los momentos de la clase, ¿sí? Si está muy bien logrado esto, si está logrado, si está logrado con dificultad o no se logró. Si relaciona los componentes de la planificación a la hora de planificar la clase, si está muy bien logrado, si está logrado con dificultad o sin lograr. Si relaciona a la evaluación con la enseñanza y lo mismo aplicando estos niveles de dificultad o de desempeño, ¿sí? Y las actividades propuestas colaboran con la comprensión de los contenidos a enseñar,
también fue algo que se evaluó de las propuestas que ustedes elaboraron en el trabajo práctico número 2, ¿sí? Y ustedes recibieron esta devolución. Y, por supuesto, con algunas referencias aquí, ¿sí? Con algunas descripciones, ¿sí? Que fueron productos de poder especificar por qué se presentaba la dificultad, ¿sí? Bien, eso era simplemente a modo de ejemplo. Quienes tuvieron que elaborar el trabajo práctico número 3, el que tenían que subir ya para esta semana a Classroom, analizando la consigna, el trabajo práctico este de matemática que proponía Rebeca Nijovi y que inicialmente en esta clase hemos mostrado. Eh, en el último punto les pedía que confeccionen una rúbrica, ¿sí? ¿Ustedes se han podido guiar con esa rúbrica que les hice de devolución en el trabajo práctico número 2 para poder reelaborarla? ¿Alguno pudo utilizar esa modalidad de escritura de una rúbrica? Profe, en mi caso, en mi grupo, tuvimos problemas sobre la rúbrica. Me gustaría, si tiene tiempo ahora, de explicármelo, así yo de alguna manera tengo una idea y con mi compañera lo trabajamos. Justamente tenemos en este práctico, como en el de didáctica, una especie de baches, digamos, que nos está imposibilitando Está bien, avanzar o relacionar la teoría con la práctica. perfecto, perfecto. Bueno, esa era la intención que teníamos de probarlos a ustedes en esta oportunidad, a ver cómo iban resolviendo este ejercicio de la rúbrica, ¿sí? Si bien apenitas lo habíamos visto muy por encima, de manera teórica, simplemente sin ningún ejemplo de cómo podía ser el tema de las rúbricas, ¿sí? Era simplemente para ver hasta dónde ustedes se animaban, ¿no? A esto que era lo nuevo, a pensarlo, ¿no? A comprender la lógica de la rúbrica, ¿sí? La idea y la mejor forma de poder establecer o la confección de una rúbrica es siempre identificar los criterios de evaluación, ¿sí? Una vez que están identificados los criterios de evaluación, ¿sí? Que nosotros ya sabemos con qué criterios, cuáles van a ser estos criterios de referencia que vamos a evaluar de la resolución que realice el alumno del instrumento de evaluación que hemos aplicado, ¿sí? Una vez que sepamos ya esos criterios, los ubicamos en un costado de la tabla, ¿sí? Y luego para pensar cuáles van a ser nuestros niveles de desarrollo o de desempeño que vamos a evaluar de cada uno de estos criterios, ¿sí? Los niveles de desempeño pueden estimarse en muy buen, excelente, muy bueno, bueno, regular, ¿no? Pueden ser, y a su vez nosotros podemos colocar un puntaje, ¿no? Que vaya, por ejemplo, si son cinco los niveles de desempeño que yo identifico, bueno, puedo poner uno para el nivel más bajo de desempeño y avanzar hacia el 5 para el nivel más alto de desempeño, ¿sí? También puedo colocar, así como yo había puesto, muy bien logrado, logrado, logrado con dificultad o no logrado, ¿no? Ahí tengo 4 niveles, creo, y ahí puedo tomar del 1 al 4, ¿sí? Con el nivel más bajo, colocando el 1 o el 5, dependiendo de cómo quieran que sea ascendente o descendente la escala numérica, ¿sí? En ese caso, es importante que sepamos que la rúbrica se elabora y se compone de esos dos componentes, ¿sí? El criterio, por un lado, y por otro lado, de los niveles de desempeño. En algún momento habíamos hablado de que el criterio está contenido dentro de los objetivos de enseñanza, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando tuvimos clases presenciales con ambos grupos, pudimos ver, eh, no sé si llegué a tener clase con los dos grupos, creo que sí, ¿no? O no me acuerdo. No, No, profe, no, con un con solo un grupo solo nomás. grupo. No, profe. Bien. En el caso del segundo grupo que no estuvo en la primer clase presencial, que sí tuvo el primer grupo, nosotros habíamos visto ejemplos de cómo elaborar criterios y cómo elaborar un objetivo y cómo elaborar un propósito, ¿sí? Vamos a ver tal vez un ejemplo como para que podamos tomarlo e identificar esto para poder desarrollar después lo de la rúbrica, ¿sí? ¿Cómo? Profe, Sí.
Sí, sí, Miren, yo también hice la rúbrica, busqué lo sí, que es desempeño, desempeños ujú, matemáticos, y encontré 6 niveles. A bien, partir de ahí hice yo la rúbrica, digamos, o sea, dependiendo perfecto, de qué nivel logra poner en qué nivel está el chico. Lo que sí, o sea, perfecto, yo siento que es un bache, por lo menos para mí, es la parte de capacidades. bien, Me cuesta mucho como identificar bien lo que son las capacidades y para poder ver los objetivos y también enlazarlo con los desempeños. Eso me cuesta bastante. Quería ver bien. si podía pasar algún texto para poder subsanar ese error que tengo. Perfecto, perfecto. Todo eso lo vamos a ver en los textos que siguen, porque allí van a tener los ejemplos de cómo se confeccionan y cómo se realizan. Y esto les va a ayudar bastante a esclarecer esto que comenzaron con cierta duda y con temor en la hora de planificar, ¿sí? Bien, Profe, vamos, sí, creo que también hay que tener cuidado cuando nosotros confeccionábamos la rúbrica con Silvia, con el tema de los niveles de desempeño, así como dijo Carla, que ella encontró los niveles de desempeño algunos en escala. Pero por ahí ve, nosotros pusimos regular, insatisfactorio, muy bien, excelente, y por ahí esos criterios, esos niveles, capaz que lastiman al alumno o generan no sé, como que le hace mal, pero eso bien. también, después que lo hicimos, nos dimos cuenta de eso. Bien, fíjense que cuando nosotros hablamos de evaluación formativa, dijimos que los criterios se pueden construir con los estudiantes, incluso los niveles de desempeño también, ¿sí? Cosa de que el alumno está involucrado en este proceso y no sienta, digamos, que es un ataque personal, ¿no? El tener un determinado desempeño y que a veces tener un desempeño a veces no esperado no implica el no aprendizaje, implica un aprendizaje por lograrse más adelante o tal vez que necesite otro tipo de acompañamiento y todo eso se puede solucionar en los momentos de clase. Los niveles de desempeño no penalizan, ¿no?, al aprendizaje, sino que le dan nuevas oportunidades para aprender, ¿sí? Esa es una noción importante que hay que tenerla en cuenta si nosotros decidimos hacer evaluación formativa, ¿sí? Si no, cada vez que el alumno se va a equivocar, no va a querer mostrar esa equivocación porque va a sentir que después va a tener una nota baja, ¿no? Pero las notas o las calificaciones finales deben elaborarse en consideración de lo que vino sucediendo en el proceso. Y si yo al alumno lo fui acompañando, lo fui preparando para que él vaya obteniendo, realizando mejoras en su nivel de desempeño y alcance en algún momento, tal vez después que sus compañeros, un nivel alto de desempeño, la calificación tiene que expresar esa mejora que tuvo el alumno, ¿no? Por más que haya empezado muy bajito su nivel y después mejoró, esa mejora tiene que estar en la calificación final. No tiene que quedarse con que empezó bajo, ¿no? Si lo hacemos de esa forma nos estamos equivocando, porque la calificación tampoco tiene que estar al servicio de la comparación entre los sujetos, sino que la comparación se realiza al interior de las propias trayectorias de los estudiantes, ¿sí? ¿Se entiende? Si hubo mejora y se merece un 10, ¿sí? Ese 10 no tiene que ser el mismo que el 10 que tuvo alguien que siempre le fue bien. ¿Se entiende? Entonces, ahí es importante que nosotros podamos desmitificar, ¿no?, que las calificaciones solo la tienen las personas perfectas. Una, que no existe la persona perfecta, y la perfección en las calificaciones también tienen que considerar los errores iniciales. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esos profesores que dicen, yo no pongo 10 a nadie, ¿no? Entonces, la verdad que habría que revisar cuál es su concepto de perfección, de persona, de cómo se valora el sujeto de manera integral, ¿no? Porque ni siquiera él puede evaluar al 100% desde la perfección, porque ningún sujeto puede hacerlo. Nadie puede despojarse de su subjetividad cuando va a evaluar. ¿Se entiende? Bien.
Entonces, lo que vamos a hacer, y se acuerdan que el grupo número 1 les habíamos pedido que trate de fijarse en los diseños curriculares, cuáles eran los desempeños, las capacidades que se necesitaban en matemática. ¿Lo pudieron realizar? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Se acuerdan que tenían que enviar por WhatsApp los niveles de desempeño y las capacidades que para matemáticas se identificaban en el diseño curricular? No lo hicieron, me dice la profe Ivone. Bien, es algo que no enviaron, No, ¿sí? profe. Bueno, entonces ahora la tarea va a ser de todo el grupo completo, ¿sí? Van a tratar de encontrar en el diseño curricular cada una de las capacidades que se estiman que en matemáticas son prioritarias, ¿sí? Si en matemática, por ejemplo, sí, la profe me dice que el grupo A tenía la tarea, sí, es cierto, y no la realizaron todavía, pero bueno, están a tiempo y ahora vamos a sumar al grupo B, ¿sí? Todos entonces van a buscar en los diseños curriculares y van a identificar y van a hacer un listadito de capacidades que para el área de matemática se necesitan formar, ¿sí? Identifiquen y escriban en ese papelito que vamos a socializar entre todos cuáles son las capacidades en las que se forman los alumnos desde la matemática. Hacen el listado y luego la socializamos por WhatsApp, ¿sí? Bien, esto es fundamental porque ¿Profe? esto nos... Sí, sí, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Bien. profe. Le pedí a la profe unos minutos para que a las 20 horas nos juntemos grupo A y B para empezar el nuevo trabajo práctico de didáctica a la matemática. Ahora, como todos somos matemáticos, profe, necesitamos tiempos y fechas, ¿sí? Para poder cada grupo, cada pareja pedagógica, al menos pongan un contenido, el que ustedes quieran, por ejemplo, función lineal, y pongan 3 capacidades que creen que los chicos tienen que alcanzar para ese contenido. Viene otro grupo y dice, me gusta función lineal, pero parece que le está faltando otras capacidades, agrega y colabora. Todo esto se va a ir haciendo, hoy es día martes, ¿le parece hasta el viernes, profe? Sí, Así después perfecto. subimos un solo PDF de todas las capacidades que han subido los chicos, ¿sí? Bien, perfecto. Elijan un contenido y cada grupo va subiendo 3 capacidades que les parece, ¿bien? Se pueden ayudar del DSJ, se pueden ayudar de los NAP, se pueden ayudar de los IPAP-M también, para ir completando así hasta el viernes, no el viernes a las 22 horas, hasta el viernes a las 22 horas nos suben todas las capacidades que ustedes piensan o que recabaron de estos documentos curriculares. Perfecto, profe, perfecto. Bien, Desde profe. allí vamos a poder trabajar más claramente entonces con poder definir buenos objetivos, poder delimitar una propuesta o diseñar una propuesta didáctica totalmente ajustada y bueno, que tenga relación con lo que se propone para la formación en la materia. Y por supuesto derivar desde allí criterios que sean potentes y que permitan nuevamente formar a través de la evaluación a los estudiantes que están aprendiendo, ¿sí? Bien, tomando un ejemplo de una de las planificaciones del trabajo práctico número 2, vamos a ver si podemos presentar aquí. Bien, uno de estos ejemplos dice reconocer la relación entre dos magnitudes, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que este objetivo esté bien escrito y que tenga relación, esté bien elaborado con la disciplina, con matemática, ¿sí? Que no tenga incoherencias y todo esto, vamos a ver cómo se estructura un objetivo, ¿sí? El objetivo siempre se compone de una capacidad y en relación al contenido, ¿sí?
de una capacidad en relación al contenido, ¿sí? ¿Quién tiene que realizar esto? En el caso de los objetivos, el estudiante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para diferenciar un objetivo de un propósito? ¿Sí? Siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién tiene que reconocer la relación entre dos magnitudes? Y ahí, ¿qué vamos a responder? ¿El alumno o el docente? El alumno. El alumno. Si El alumno. decimos, bien, muy bien, el alumno, si decimos que es el alumno, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un objetivo, ¿sí? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, promover actividades, a ver, vamos a subir un poquito ahí, promover actividades que favorezcan la, por ejemplo, resolución de problemas, ¿sí? Por ejemplo, resolución de problemas con números, no sé, y acá con algún contenido específico que podamos colocar. No sé si ustedes me quieren dictar algo ahí para completar el propósito. Con 2 variables podría ser, profe. Bien, con 2 variables. Por ejemplo, ¿sí? ¿Quién tiene que promover actividades que favorezcan la resolución de El problemas? docente. El docente. Entonces estamos en presencia de acá de un propósito, ¿sí? Esto sería un propósito que también se compone de una capacidad y de un contenido, pero que en este caso hace alusión al docente. Bien, quien realiza esa capacidad, quien pone en juego esa capacidad, en este caso es el docente. Quien pone en juego en este caso la capacidad es el estudiante, ¿sí? En el objetivo. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, cómo sería? Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cómo elaborar, ¿sí? Un criterio? Vamos a ver criterio de evaluación. Como explicaba usted, parte del objetivo. Exactamente. Entonces, si yo tengo mi objetivo, por ejemplo, tomamos reconocer la relación entre dos magnitudes, ¿sí? Si yo quiero que mis alumnos logren reconocer la relación entre dos magnitudes, lo que voy a evaluar es el reconocimiento de la relación entre dos magnitudes. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Siempre formulándolo en lo posible así, comenzando con el reconocimiento de la relación entre dos magnitudes, ¿sí? También puedo poner, si reconoce, ¿no? Con esta expresión también puedo iniciar el criterio. Salvo que el segundo, por ejemplo, cuando yo pongo reconoce, identifica, desarrolla, así en esa enunciación, con esa conjugación, ¿sí? Se puede también escribir el indicador del criterio, que es especificar aún más cuando el criterio es muy amplio, es muy grande, ¿sí? Pero ambas formulaciones son válidas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es tener que relacionar el objetivo, el propósito con el criterio de evaluación? Sí, profe. Bien, los chicos del grupo 2 que no habían visto este ejemplo y no habían trabajado con ello de manera presencial, ¿se entiende más o menos cuál es el procedimiento de escritura del objetivo, el propósito y el criterio? Más o menos, profesora. ¿Qué es lo que Profe, faltaría, por profe, ejemplo? en el objetivo siempre se escribe en infinitivo. Siempre en infinitivo, siempre, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿En qué cuestiones faltaría aprender aquí?
Walter, me parece que eras Ahí vos. por lo visto el propósito también está escrito en infinitivo. Tanto el objetivo y el propósito Tanto se el escriben objeto, en infinitivo. sí, tanto el objetivo como el Bien. propósito siempre en infinitivo. El Si no criterio mal de recuerdo, el evaluación es criterio el que, con con sustantivo o algo así, creo, sustantivo, sí. Bien. exactamente, exactamente, sí, sí, Profe, entonces estos tres conceptos deben estar presentes al inicio de la evaluación o solo el exactamente. criterio de evaluación. Si estamos nosotros presentando un instrumento de evaluación, ¿sí?, que el alumno tiene que resolver en ese momento, tiene que figurar el criterio de evaluación. Ahora, si nosotros estamos presentando una planificación de una secuencia didáctica, tiene que tener todo esto. Tiene que tener objetivos, tiene que tener propósito, tiene que tener criterios de evaluación, ¿sí? Ahora, en la enunciación del criterio de evaluación, puede mencionarse o al inicio de la planificación o al final o en el momento en que se decida según el orden en que esté planteada la planificación didáctica, ¿sí? Bien, profe. Bien, vamos a dejar un momentito acá de compartir porque creo que había alguien para ingresar. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora a raíz de tener esto más o menos visto, ¿sí? Y de haber revisado la consigna? Si ustedes pueden tener a mano la consigna del trabajo práctico número 3, ¿la tienen a mano? Sí, profe. Bien, ténganla a mano porque la vamos a usar ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si dijimos que que la evaluación formativa tiene que permitir la autonomía cognitiva del estudiante, tiene que facilitarle el proceso de autocorrección, de autoevaluación, ¿sí?, de la evaluación entre pares y de la identificación de los criterios con los cuales comparar su trabajo con ese ideal referencial que vendría a ser el criterio, para que pueda luego aprender de una mejor manera y poder identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles en esa resolución de la actividad. Es fundamental que nosotros sepamos realizar una rúbrica con la cual poder registrar ese momento autoevaluativo, ¿sí? La rúbrica no solo se utiliza como un instrumento de registro de los resultados de una evaluación cuando yo evalúo al estudiante de manera externa, ¿sí?, sino que también las rúbricas tienen que servirle al estudiante para que pueda realizar autoevaluación de su propio proceso de aprendizaje en esa actividad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con la consigna en mano del trabajo práctico número 3, vamos a realizar la rúbrica de evaluación con la que cada uno de ustedes se va a autoevaluar en función de las actividades que desarrollaron en el trabajo práctico número 3, ¿sí? Yo voy a compartir y vamos a construir todos en conjunto la rúbrica. Bien, ¿se ve acá, chicos? Ahí sí, profe. Ahí sí se ve. Bien. Lo que vamos a hacer, yo coloqué algunos criterios, ¿sí?, que se desprenden de las actividades que ustedes han realizado, ¿sí?, instruyendo más o menos cuál fue el objetivo de esa actividad, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos el objetivo para deducir el criterio, podemos deducir el criterio de evaluación del tipo de actividad y de la sugerencia que realiza la actividad respecto a cuál va a ser la tarea mental o la capacidad que el alumno va a poner en juego para poder resolver esa actividad, ¿sí? Identifico en cada consigna que ustedes pudieron resolver cuál fue la capacidad que ustedes pusieron en práctica para resolver esa actividad y con eso construyo el criterio, ¿sí? Lo que hice fue colocar estos 4 criterios para que los sometamos a prueba y veamos si efectivamente con eso se quieren quedar, quieren que modifiquemos algo, quieren que acomodemos algunos, que los cambiemos, ¿sí? Entonces, con las consignas en mano, vamos viendo si estos criterios pueden ser y están bien hechos o no,
Y si el nivel de desempeño nos quedaríamos con que pudiera ser este, por ejemplo, muy bien logrado, presenta dificultad para lograrlo o no logrado, tengamos que elaborar aquí el descriptor de cada uno de los niveles de dificultad. ¿Qué sería que esté muy bien logrado, por ejemplo, el que haya logrado la resolución de problemas y toma de decisiones? ¿Qué sería un logrado, ¿no? ¿Cómo describiríamos hasta dónde llegaría a abarcar esta capacidad que solamente alcanza el logrado? ¿Y cuándo diríamos que no, que presenta dificultad para lograrlo respecto a este criterio? ¿Y cuándo no pudo lograr este criterio, que es la resolución de problemas y toma de decisiones, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que si volvemos a la actividad, ustedes lean por favor su actividad y vamos a ir viendo. Yo puedo evaluar en ustedes la resolución de problemas y toma de decisiones con las consignas que ustedes resolvieron. ¿Se observa ahí la de la consigna? Si yo cambio de o no. Ahí se ve la rúbrica, profe. La rúbrica Bien, nomás, profe. listo. Bueno, entonces no se cambia para ustedes. Bueno, si ustedes vuelven a la actividad, ¿no? Y se fijan qué es lo que tienen que hacer con en esa tarea. ¿Ustedes resolvieron algún problema y tomaron decisiones para responder a esta tarea? Sí, profe. Bien, ¿podemos considerarlo como un criterio que yo pueda evaluar en ustedes? Sí. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a la rúbrica, ¿sí? Volvamos a la rúbrica. ¿Dónde está? Acá está. Y vamos a completar esto. ¿Cuándo vamos a decir que está muy bien logrado, ¿sí? Este criterio de resolución de problemas? Por ejemplo, resuelve el problema. De forma completa puede ser, profe. Bien, de forma completa. ¿Qué más podemos agregarle? Para que sea lo máximo de lo logrado. Eficiente. Que entrelaza, profe, los conocimientos matemáticos y geométricos. Relacionando los conocimientos geométricos y matemáticos. ¿Así? Sí. Profe. Bien. Y con Que respecto, llega al resultado correcto. ¿habrá un resultado único en ese Sí, problema? no. No, profe, No, profe. porque No. se pueden tomar Ah, demasiadas bien. decisiones. Bien, tal cual. Y fíjense que una actividad auténtica, una actividad formativa, suele no esperar un único resultado, ¿no? Sino que justamente el alumno recurra a la toma de decisiones para poder llegar a un resultado que pueda ser satisfactorio según el criterio con el que se encaró la resolución del problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Y las profe. tomas de decisiones, ahí por ejemplo, vamos a decir que está muy bien logrado cuando resuelve el problema de forma completa, relacionando los conocimientos de geometría y matemáticos, los conocimientos geométricos y matemáticos, cuando toma buenas decisiones. Acorde a lo desarrollado en el problema. Acá tengo un error ortográfico. Bien. Y que es capaz de justificar esas decisiones, profe. Bien, cuando También. toma decisiones, buenas decisiones, perdón, me perdí, ¿qué me dijeron también? Cuando es capaz de justificar esas decisiones. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí estaríamos ya, profe. Bien, perfecto. Nos quedamos allí, ¿sí? ¿Qué sería un logrado?
Por ejemplo, logró ¿Podría identificar ser la todo lo situación. otro menos que no sepa justificar esas decisiones? Bueno, muy bien. Entonces podemos poner que resuelve el problema en forma completa, relaciona los conocimientos, pero no puede justificar las decisiones. No logra justificar No logra esas justificar. decisiones. Perfecto. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a modificar. Podríamos decir que desde el muy bien logrado hasta el no logrado es como que se le irían sacando componentes. Exactamente. Exacta, se va desagregando, ¿no? Vamos Exacto, viendo un sí. deterioro de la comprensión. Por eso es que Vamos, usted aclaraba de enumerarlo si queremos de 1 a 5, de 5 a 1, dependiendo de la escala que nosotros queremos. exactamente, Bien. exactamente. Bien. ¿Se va comprendiendo cómo es la elaboración de la rúbrica? Sí, profe. Bien, entonces acá cuando toma buenas decisiones, acá podemos poner toma decisiones, tal vez no muy buenas, ¿sí? Sin justificar, ¿sí? Sin justificarlas. ¿Sí? Ahí está, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué sería el que presente dificultad, ¿no? ¿Qué sería que Que presenta resuelve en forma parcial, no de Bien, forma. O podría ser que resuelve con ayuda de los compañeros del docente. ajá, ¿eso es una dificultad o un enriquecimiento? Porque el saber pedir ayuda es una capacidad Enriquecimiento. potente. Ah, bien. Ajá. Un enriquecimiento. Acá podríamos decir, ¿cómo habíamos dicho inicialmente? Resuelve Resuelve en parcialmente. forma parcial. Sí. Resuelve parcialmente. Bien, porque ¿qué sucede cuando hay una resolución parcial? Eso me indica a mí que hubo un obstáculo para la comprensión y la resolución, ¿sí? O sea que ahí está la dificultad. Lo que hay que identificar es en qué lo trabó, ¿no? ¿Qué lo trabó al alumno a poder seguir, a poder resolver en forma completa? Resuelve parcialmente el problema. Y no toma todas las decisiones, ¿sí? Sí. ¿Puede ir ahí que no relacione los contenidos anteriores? Bien, no relaciona los contenidos geométricos y Y matemático. matemáticos. Ahí está, ¿sí? Y ahora, ¿qué sería que no lo logre? Que no resuelve. Que Que no no lo resuelva el resuelva. problema, ¿no? Exacto. Que no resuelva el problema. Perfecto. ¿Se entiende más o menos cómo sería? Sí, profe, así Sí, como decía profe. Lucas Sí, también, se ir entiende, sí. desagregando. Y cuando él dijo que resuelve con ayuda de los docentes y compañeros, es como que ya estamos agregando algo más a lo que veníamos evaluando. Exactamente, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la descripción del segundo criterio, ¿sí? ¿Qué sería? Acá nos dice el segundo criterio, reconocimiento de indicios, capacidades o desempeños de los aprendizajes para evaluar a los estudiantes. En este caso, cuando ustedes tienen la consigna a mano, yo les pregunto en la consigna, ¿qué indicios sobre los aprendizajes se podrá recoger con esta actividad? ¿Qué desempeño de los estudiantes podrías evaluar con esta actividad? Lo que les estoy pidiendo es que identifiquen las capacidades, ¿verdad? En los estudiantes. A ver, vamos a volver a la rúbrica y dice, yo quiero estudiar, puedo evaluar con esa consigna en ustedes el reconocimiento de esos indicios, las capacidades o desempeño de los aprendizajes para evaluar a esos estudiantes, si los reconocieron o no, si qué pasó allí. ¿Puedo evaluar eso en ustedes? Sí, profe, porque usted estaría viendo si nosotros podemos reconocer lo que realizan los alumnos, cómo lo realizan y las capacidades que van formando. Bien, Entonces, para eso nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre lo mismo. bien. No necesariamente saber cuáles son todas las capacidades o qué significa cada capacidad. Acá lo que quiero ver es si ustedes las reconocen,
si las identifican, si las logran, si ven esos indicios de aprendizaje en la resolución de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué sería un muy bien logrado en este caso? Si reconoce, Podría Reconoció. ser, profe, que logra, claro, reconocer e interpretar la consigna. Podría ser algo así, como decir, si para evaluar, reconoce digamos, en qué cada tanta comprensión consigna, tiene el problema. bien, en cada consigna, por ejemplo, todas las capacidades del estudiante, ¿no? O sea que el estudiante pone en juego para tal cosa. Pasa que no lo podemos poner tan largo, tan extenso. Vamos reduciendo un poquito. Si Que hace reconocen, buen uso de saberes previos, profe, también puede ir, ¿no? a ver cómo sería eso. Donde pone en uso sus saberes previos para poder desarrollar el ejercicio. Bien, acá no. Yo creo que no iría en esto, ¿no? Porque no es mi intención saber qué saben ustedes de las capacidades, sino si logran Bien. reconocerlas. Bueno, Acá, por ejemplo, si reconocen cada consigna todas las capacidades del estudiante, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alcanzaría con esto o hay que agregarle algo más? Acá podríamos después decir, tal vez, si reconoce en cada consigna algunas de las capacidades, ¿no? No todas, tal vez, pero algunas, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué sería en el no, en presenta dificultades para lograrlo? ¿Cómo podemos ponerlo? No logró reconocer las presenta dificultades a reconocer las capacidades y en no O logrado no confunde las capacidades reconocemos con... directamente. ¿Cómo? Perdón, el último no pude escuchar. Lucas creo que fue el último. Bien. Presenta dificultad, habían dicho, para identificar o reconocer las capacidades, ¿sí? Acá podemos poner confunde con los contenidos, por ejemplo, ¿no? Si se confunde con los contenidos o con otros, o presenta confusión a la hora de definir las capacidades. ¿Cómo les parece que puede figurar Presenta esto? confusión. No reconoce las capacidades correctas o algo así. Bueno, presenta confusión. Presenta confusión. Para definir las capacidades. Confusión. Confusión con C, ¿verdad? Lo estamos haciendo mal. Creo que hay un maestro por ahí que nos puede ayudar. Con ese, profe, confusión. Con ese, profesora. Bien, bien. Bueno, entonces ahí está. Presenta confusión a la hora de definir las capacidades. Bien. ¿Estamos ahí? ¿Les parece que hasta ahí llega? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y en el lo logrado, ¿ahí qué sería? No reconoce las capacidades. ¿Les parece? Sí. Bien. Sí. ¿Les parece que con las actividades que yo les he propuesto en el trabajo práctico, puedo evaluar en ustedes el diseño de rúbricas para evaluar? Y si no conocemos la forma de hacer una rúbrica, creo que no. Bien, también Lo que puede se ser. podría evaluar es una aproximación al conocimiento de cómo armar o formular alguna rúbrica. Perfecto.
Vamos a poner entonces aproximación a la elaboración de rúbricas. ¿Sí? ¿Les parece ahí? Ahí sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué sería? Sí, vamos a ver si puedo acá. Combinar celda y ahí ponemos. ¿Cuál sería la descripción para poder decir que estuvo muy bien logrado? ¿Mm? Lograr el bosquejo de una rúbrica. Logra Logra el el bosquejo, bosquejo de una rúbrica sí, comprendiendo los componentes de la misma, ¿puede ser? o O no situando en comprendiendo, no ella, situando, mejor, sí. a todos los componentes. Bien. Ustedes están también en tercer año. Ojo, yo podría evaluar, ¿sí? El que ya sepan elaborar rúbricas. No lo voy a hacer, por supuesto, porque recién estamos iniciando y fue con una mirada muy diagnóstica el largar así, hacer una rúbrica sin haber trabajado demasiado el concepto, ¿sí? Pero vayan tratando de integrar todo lo que fueron aprendiendo en los años anteriores, porque ya están en una instancia casi final de la carrera, ¿no? Están en tercer año, entonces todo lo que vayan recuperando de años anteriores va a ser positivo, ¿sí? Logra, acá dice logra, ahí está. El bosquejo de una rúbrica situando en ella a todos los componentes. ¿Eso le parece que esté bien así para ponerlo en muy logrado? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Y qué sería en el logrado? Acá, por ejemplo, Lograr el bosquejo de una rúbrica situando Situando en ella algunos componentes. algunos componentes. Algunos componentes. Algunos de los componentes o componentes directamente. Bien. ¿Qué sería el que presente dificultad? No logra. No. No logra situar los componentes. Elabora un bosquejo erróneo. Claro, erróneo, o con criterios mal escritos, algo puede ser. Bien, erróneo, con criterios Mal formulado. o podría ir lo podríamos mal unir formulado, con las confusiones con del criterios criterio anterior, profe. sin formular. O con criterios no ¿cómo lo tan, hacemos para que no suene feo? Claro, Elabora un bosquejo erróneo con criterios confusos también serían. Confusos. No. Ahí está, confusos. Confuso, ahí nomás. Perfecto, bien. ¿Qué sería un no logrado? No elabora el bosquejo. Elabora un bosquejo o no elabora una rúbrica. El bosquejo de la rúbrica. Perfecto. Bien, y nos queda el último, ¿sí? Vamos a ver el último. Yo podría evaluar la comprensión en ustedes acerca de la evaluación formativa. Fíjense, vuelvan a lo que nosotros le preguntábamos en el trabajo práctico. Que resuelvan el problema, que lo escriban toda la resolución del problema, que intenten comparar a los contenidos del diseño con la propuesta en este trabajo, como para que ustedes identifiquen para qué curso era, que identifiquen los indicios de aprendizaje, las capacidades, los desempeños, y que diseñen una rúbrica para poder utilizar como si fueran el docente que hizo esa actividad, para identificar los desempeños de los estudiantes en función de los niveles de calidad, en función, perdón, de los criterios que ustedes ya, de las capacidades que ustedes identificaron en el punto anterior, ¿sí? Yo con eso, ¿puedo evaluar la comprensión sobre la evaluación formativa? Yo creo que sí, porque nosotros debemos resolver el problema paso a paso explicando todos los procedimientos.
al explicar todos los procedimientos, no sé cómo una evaluación formativa puede ser. Y en realidad no, porque en lo que la intención que tuvimos para que ustedes hicieran una resolución completa del problema, ¿sí? Fue para que ustedes comprendieran cuáles son las operaciones de pensamiento que tienen que poner en juego los alumnos. Y ahí, a ver, ¿qué opina el resto? Porque hay dos opciones posibles de tomar ese punto como que sí colabora con el conocimiento de la evaluación formativa o no. A ver, ¿qué opinan? ¿Puedo evaluar la comprensión? Profe, no sería desde una parte, pero ya más armando lo que es la decisión de los criterios, la decisión de la rúbrica, como ir viendo cómo nosotros vamos a evaluar al alumno, no desde una forma de cómo realizamos el problema, sino desde una mirada más docente, diríamos, más como nosotros nos Claro. conocemos. Bien, bien. O sea, la intención está tal vez más puesta en otros puntos del trabajo práctico que me permiten a mí visualizar si ustedes comprenden o no lo que sería la evaluación formativa. Aquellos que hayan logrado transferir lo que se vino trabajando hasta el momento, que no fue mucho sobre rúbrica, pero que tal vez podrían haber investigado o podrían haber tomado ejemplos de los años anteriores, para elaborar estas rúbricas, ¿sí? Y animarse a hacer la rúbrica, tal vez me da a mí un indicio de si van comprendiendo o no lo que va a ser la evaluación formativa. Pero fíjense que yo no tengo demasiados elementos con el trabajo práctico de ustedes para saber si hay una comprensión acabada de la evaluación formativa, ¿sí? Sino indicios, ¿no? Yo acá puedo ver en un nivel menor de comprensión si van entendiendo tal vez algunas características de la evaluación formativa. No sé si la comprensión a pleno de la evaluación formativa. Por eso he colocado el criterio para que tratemos de pautar que no solo sabiendo hacer la rúbrica, yo puedo decir que comprendo la evaluación formativa, ¿no? Comprender la evaluación formativa implica poder desarrollar actividades auténticas, poder escribir una planificación sin incoherencias y con plena relación entre la enseñanza, la evaluación y la autoevaluación, por ejemplo, proponiendo en cada momento de la planificación instancias evaluativas que me permitan ver de que realmente con la evaluación se espera seguir formando al estudiante, ¿no? Que si por ejemplo han incluido la retroalimentación en algunos momentos de la planificación, todo esto voy a mirar no solamente si han sabido o no hacer una rúbrica o si han sabido o no identificar una capacidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces este es un criterio que podríamos o lo cambiamos o lo sacamos, ¿sí? Ya por el horario en el que estamos, me parece que lo vamos a sacar. ¿Les parece que solo tomemos a los criterios que están hasta aquí para que ustedes realicen la autoevaluación? Esperen, voy a sacar esto. Ahí está, así. Y saco esta. Yo voy a guardar estos cambios que acabamos de hacer entre todos y voy a enviar y voy a subir en el Classroom esta actividad, este documento, perdón, para que cada uno pueda elaborar su autoevaluación en función de lo que observe, de lo que produjo en el trabajo práctico número 3, ¿sí? Y lo que van a hacer es subir yo voy a habilitar un espacio porque no sé si pueden volver a subir alguna actividad una vez que ya subieron la actividad en ese trabajo práctico, ¿sí? Voy a crear entonces un nuevo espacio que va a ser para subir las rúbricas del trabajo práctico número 3. ¿Les parece? Bueno, profe. Y entonces Bueno, realizan... sí, profe. Bien, y allí realizan su autoevaluación consignando para cada uno de los grupos que trabajó cuál sería la evaluación, la autoevaluación que ustedes realizan. La idea es poner en consideración, ¿sí? Esta autoevaluación que cada uno hizo la próxima clase, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos simplemente la próxima clase porque quiero avanzar sobre los contenidos que voy a colocar hoy en el Classroom también para que puedan continuar con la lectura de los textos que van a acompañar a esta comprensión de la evaluación formativa, ¿sí?
Sí, profe. Bien, ¿queda claro entonces cuáles son todas las tareas que tienen que realizar? Sí. A ver, Sí, ¿cuáles profe. son todas las tareas? ¿Quién se anima a enumerar? Tenemos que buscar las capacidades prioritarias en los diseños curriculares hasta el viernes. Bien, Eligiendo un tema de matemática bien. ¿Dónde suben todo esto? al WhatsApp. En Por el Bien, chat. WhatsApp. Sí, Ustedes, profe, dijeron que iban a armar un PDF y lo iban a subir para que todos los tengamos. bien, Y bueno, y a partir de la rúbrica que armamos, íbamos nosotros a hacer una autoevaluación de nuestro trabajo práctico. sí. Y no lo ahí me perdí, no sé si también tenemos que elaborar una rúbrica nuestra. No, esa No, misma, o sea, la rúbrica que ustedes ya elaboraron como parte sí, del trabajo práctico 3 tiene que estar. no, eso Ahora, sí, esta que hicimos hoy es para que ustedes puedan autoevaluar el desempeño que ustedes tuvieron en la bien, elaboración del trabajo práctico número 3, perfecto, ¿sí? Cuando suban, ahí agreguen, por favor, que cuando suban la rúbrica con la que se han evaluado ustedes, ¿sí? También suban su trabajo nuevamente, vuelvan a bien, subirlo, cosa de que pueda hacer yo una correspondencia en la lectura de la rúbrica que ustedes evaluaron, ¿sí? Y de cuál va a ser mi marco de referencia, si no estoy entrando y saliendo a dos espacios distintos donde está en uno el trabajo y en otro la rúbrica, ¿sí? perfecto. Y a la hora de hacer nuestra autoevaluación, ¿qué tenemos que subir un escrito de qué es lo que nosotros llegamos a? No, porque el momento de retroalimentación lo vamos a hacer la clase que viene, Ah, perfecto, ¿sí? Ahí la ¿Hasta clase cuándo hay que... que subir la rúbrica? Y traten de subirlo hasta el lunes de la semana que viene, cosa que el martes yo pueda ver un par de ejemplos y socializaremos esos dos ejemplos luego de que trabajemos también la parte teórica, ¿sí? bien, El Bien, martes ya chicos. nos bien. encontramos en el aula, profe, se supone. En el martes trabajamos en el Bien, aula. Lean, entonces, por favor, los sí, documentos que también voy a subir porque voy a inaugurar una nueva clase en el Classroom para que vayan leyendo los documentos que vamos a trabajar de manera presencial, ¿sí? bueno, cualquier Bueno, cosita le estamos mostrando las rúbricas que vamos haciendo. Perfecto, chicos, no hay Bien, problema. bueno, Profe, Sí, no estoy incorporado en el WhatsApp. Le iba a sí, enviar así. profe Ivone, le habíamos pasado el teléfono de Walter. Cuando pueda, por favor, lo incorpora en el WhatsApp. y ahí avisó la profe que rotó, primero va a ir el grupo B esta vez. Ah, bien, perfecto, muy bien. Entonces, Y con otra el grupo cosa, B nos vemos el martes que viene en el instituto. Lean, por favor, los textos que voy a subir. Bueno, profe, profe, listo, muchas profe, gracias. gracias. profe, otra Muy cosita. bien. ¿En qué grupo Sí, estoy? Walter. Gracias, profe. Walter, creo que estabas, ya te digo, a ver. Es que no está, en realidad No debería ir al estaba. grupo A porque él es pareja de Cristian Díaz. Walter, Ah, ahí te dejé el número de celular, por favor escribime nombre, apellido, tu correo y por favor inmediatamente así yo te subo al grupo y te agrego a los grupos presenciales, ¿sí? Gracias. bien. Profe, Gracias, profe. Sí. profe, una pregunta. Los videos que son grabados, ¿hasta cuándo lo podemos ver? Porque yo quise ver el video anterior Ajá. y no me dejó. Ayer lo estaba intentando ver y me decía que tenía que pedir permiso. Si Sí, les dice profe. que tienen que pedir permiso, sigan intentando, porque a veces solo hay que pasar esa partecita y ya se habilita de nuevo el video. Si vemos que no hay manera, vamos a consultarle al técnico, porque como esta es una plataforma que crea el ministerio, nosotros no tenemos control sobre el almacenamiento de las cuentas. Entonces, si no tenemos control del almacenamiento, yo no desconozco cuál es la duración de cada clase en el Drive. Así que habría que consultar en todo caso con el técnico a ver por qué. Pero intenten hacer la apertura de la clase y sigan los pasos, aunque les trabe, por ahí pongan que necesitan el permiso, pongan como que solicitan el permiso
y vemos a ver hasta dónde los lleva, porque a mí me hizo una vez lo mismo, cuando volví a ver la clase para ver cómo ustedes iban a poder visualizarla, me pedía eso y después de haber puesto que pedía el permiso, me habilitó para que pueda verla. Desconozco si esa función ustedes también la tienen, pero probemos y si no, cualquier cosita me avisan para que veamos con el técnico. Bueno. Y lo mejor que pueden hacer es que apenas ven la clase, si ustedes tienen espacio en las compu, hagan la descarga, porque probablemente si tiene poca duración en el drive de la cuenta que nosotros no sabemos, ya después no la pueden descargar. En cambio, si ya la descargan, ya queda en sus computadoras para que la vean cuando la necesiten. Bien, gracias por el dato, no sabíamos eso. Sí, intenten la descarga. Bueno, profe. Bien, bueno chicos, los Bueno. dejo con la profe Ivone, yo me retiro, no sé, cierro profe entonces esta clase para que después se me genere el vínculo, el hipervínculo de la grabación, ¿sí? Y usted vuelva a ingresar con otro link. Sí, profe, ya nos pasó el link. No Bien. se preocupe, profe, ya les Bueno, paso el link a los chicos. Bueno chicos, Muchas entonces nos gracias. vemos hasta el martes, que anden bien. Así será. Chao, chao. Que esté bien, hasta luego. Gracias Chao, igualmente, chao. hasta luego. Chao, chao. Hasta el martes.